internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Bienvenido, Miguel Ángel, gracias. Muchas gracias, María Jesús. Además, acreditado, señor, usted por, digamos, para ser observador, ¿no?, en el equipo de observación del plebiscito del día domingo 2 de octubre. Sí, María Jesús, estamos viajando en pocos días, el viernes, para constituirnos en observadores internacionales del plebiscito, que es el proceso subsiguiente a lo de hoy. Hoy es el acto de la firma formal e importante, además, del acuerdo de paz definitivo, que muy bien se ha señalado en toda la introducción, pero que este acuerdo de paz, el gobierno del presidente Santos decidió que tuviera la legitimación y el respaldo del pueblo, y por eso es que envió al Congreso el proyecto para que se alistara la convocatoria. Eso se ha hecho con la aquiescencia del Congreso de la República, y el próximo domingo 2 vamos a ver a los colombianos manifestar su intencionalidad sobre si están de acuerdo o rechazan el pacto, el acuerdo firmado el día de hoy. Claro, ahora, el tema que se va a firmar. Que se va a firmar el día de hoy en la tarde, ¿no es cierto? Promediando las 3 o 4 de la tarde. 5 de la tarde más o menos. Del día de hoy, así es, ante la presencia de los jefes de Estado y, por supuesto, el presidente peruano, ¿no? ¿Por qué plebiscito y no referéndum? Se confunden un poco los términos. ¿Por qué es necesario ese plebiscito luego de haber visto lo que sucedió en Cuba? Es una buena pregunta la que haces, María Jesús. La Constitución Política de Colombia establece 3 mecanismos de consulta popular. Una de ellas es el referéndum, la otra el plebiscito y una tercera propiamente dicha la consulta popular. En el caso del plebiscito es una consulta interna que se formula directamente sobre un asunto de interés nacional que los colombianos tendrán que resolver, y este asunto internacional es el acuerdo al que están llegando. Correcto. Que además tiene una connotación internacional porque está refrendado por la presencia de la Cruz Roja Internacional y la presencia de todos los actores visibles de las relaciones internacionales. Como muy bien se ha dicho, van a haber jefes de Estado, cancilleres, el secretario general de las Naciones Unidas, entiendo que también va a estar. Y entonces todo este proceso de negociación, María Jesús, de 4 años y algo más, tiene que ser refrendado. Es la única posibilidad para que se sostenga como una política de Estado en el tiempo, en la vida nacional de un país, María Jesús, que está fracturado por 52 años. O sea, con una violencia estructural que comienza allá en los tiempos remotos del famoso, del Bogotazo de 1948, cuando Jorge Eliezer Gaitán, saliendo a un almuerzo, es asesinado, ese disidente liberal próspero que prácticamente hubiera ganado las elecciones. Se inicia un proceso interno bastante álgido en Colombia, y en 1964, es decir, 16 años después, fíjate, el señor Marulanda, ¿no?, inicia el despegue de lo que serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y en el trayecto, como hemos visto, el comportamiento atípico, con una serie de sucesos que ha causado más de 220.000 víctimas en Colombia, y con una flagelación interna que, además, con los jefes que ha tenido, como Alfonso Cano, o ahora el propio Timochenko, han llegado pues a un espacio, a un momento en el que también el gobierno han encontrado la posibilidad para un acuerdo de paz. Sí, pero un acuerdo de paz, Miguel Ángel, en el que hemos visto los detractores en el camino. Pero aquí creo que el desafío también es lograr cambiar un poco el tema del escepticismo, porque según el acuerdo, la FARC, la guerrilla más importante de Latinoamérica, tendrá que ingresar a la vida política, sí, ¿no es cierto? Y gozar también del voto popular. Fíjate, María Jesús, qué importante lo que dices, porque es verdad que hay voces que se oponen al acuerdo. En la negociación no existe en su resultado pareceres absolutos. Lo que te quiero decir es que no todos van a estar de acuerdo. Y hemos visto como en el caso de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe ha encabezado todo un nivel de oposición al acuerdo. Pastrana también, ¿no? Y Pastrana también, pero menos. Pero fíjate, hay que verlo como decía el padre Felipe MacGregor, el creador de la teoría, del concepto de la cultura de paz en el Perú. La paz es un concepto y una realidad que en la balanza, María Jesús, por 52 años de muerte, de flagelación, hay gente que ha nacido en la violencia.
y que hoy tiene un nuevo reto, que es aprender a vivir en la paz y aceptar a lo que tú decías, unos guerrilleros acantonados en la montaña, saliendo solamente para ellos mismos es un proceso absolutamente nuevo. Nuevo, para ellos significará un reto administrar esa nueva posición nacional, donde tendrá que ser reincorporado o incorporarse en la civilidad, ¿no? y hacer vida política. Y hacer vida política, pero es parte de la negociación. ¿Democrática? Sin duda alguna, María Jesús, va a ser democrática y esa es parte de la negociación. No es la primera vez que sucede con un movimiento armado, pasó con el M-19, donde uno de sus jefes, candidato a la presidencia, Carlos Pizarro, fue asesinado en 1989. Y este proceso de incorporación, María Jesús, a la vida democrática, a la vida de la civilidad en Colombia es progresivo, no es de un momento a otro. Y va a suponer, por ejemplo, la incorporación por 2 periodos gubernamentales en el Congreso. O sea, ellos van a tener escaños donde van a poder tener su gente que va a poder aligerar desde la vocación democrática. En el sentido y en el espíritu democrático, gozar del voto popular. O sea, la gente va a tener que ir a las urnas a votar por tal o cual candidato, ¿no es cierto?, que ha formado parte de la FARC, de la guerrilla. Otra pregunta que quisiera hacerte es el papel de la Iglesia en este proceso, ¿no es cierto?, y la firma de este acuerdo de paz. Fíjate, la Iglesia siempre ha tenido un papel, a mi juicio, descollante en todos los procesos de afirmación de la paz. Históricamente ha sido así, ¿no? En los grandes momentos históricos en que han habido revoluciones, en que han habido conflictos armados, la Iglesia, como el Vaticano mismo lo es, un negociador por antonomasia, juega un rol estelar. De hecho, en todo el proceso que ha habido en Colombia y la fractura interna, la propia Iglesia fue víctima de las acciones violentas del terrorismo instalado por las FARC en su momento. Pero ahora tendrá el rol de llevar adelante este proceso de acercamiento, de reconciliación, María Jesús, que es fundamental. Si no hay una aceptación de los civiles, de la ciudadanía, por quienes ahora se incorporan, va a ser bastante complejo que se pueda producir este proceso. Pero hay fe. Este 2 de octubre, naturalmente hay fe, ¿no? Pero porque finalmente el mejor camino, y después de todos los intentos fallidos que han habido en Colombia, este camino es quizá el único, ¿no? En este contexto, o sea, si no se hace ahora, posiblemente es difícil pensar que vaya a salir adelante este tema en otros gobiernos. Pero el domingo es un día decisivo también. ¿Qué pasa si la población rechaza mayoritariamente los acuerdos? Bueno, sería lamentable. ¿Hay alguna posibilidad de que eso suceda o crees que no? Puede pasar, todo es posible, María Jesús, pero no olvidemos que el umbral, o sea, el límite establecido para que se constituya válido el plebiscito es que se alcance el 13%. Estamos hablando de más o menos 4.400.000 personas que digan sí de los 33 millones que tiene el padrón electoral colombiano. Pero en el tenor de lo que significaría, ante tu pregunta, un no, sería un retroceso. Y sería el imperio, María Jesús, de la violencia, porque los acuerdos se van a desvanecer, porque la falta de legitimidad le quita el piso jurídico necesario. Y sería una catástrofe. De hoy, por ejemplo, ¿no? Pero por supuesto, el acuerdo de hoy en pocos días tendrá que ser refrendado. Y yo creo, María Jesús, que como está yendo el proceso, las últimas encuestas advertirían de que se podría conseguir esa cantidad de posiciones favorables al plebiscito, y será bueno, hay que decirlo, para una hermana república como Colombia que está sumida en la guerra. El tema es, como te mencionaba antes, que sea un país que crea, ¿no? Que crea en que este proceso de cambio realmente se da. Se empezó con el tema de dejar las armas, que era un hecho más que simbólico, ¿no es cierto?, de soltar las armas, que era el protagonismo del derramamiento de sangre, ¿no? Se va a hacer, hay todo un plazo, como sabe, las Naciones Unidas acá tienen un rol fundamental para la entrega. Ya hay deposición de armas y ya no hay actos bélicos porque las hostilidades ya acabaron, y esta entrega de armas se está haciendo y se va a hacer en el plazo que seguirá en las próximas semanas.
Pero lo más importante que fue uno de los temas de la negociación, María Jesús, fue el asunto de evitar la impunidad, exactamente. Las cárceles, porque ese es un descontento de la gente, ¿no? Hay gente que siente en Colombia que han perdido a sus familiares, que han perdido vida realmente en el tema de los secuestros, sobre todo, pero que no se haría justicia en el tema del intercambio de cárceles, de presos. ¿Cómo explicar eso? Es verdad, María Jesús, y para eso hay una fórmula establecida en la negociación, es decir, quienes inmediatamente a la firma de hoy, el acuerdo final, manifiestan de manera voluntaria que sí tuvieron participación activa en actos de delincuencia terrorista, va a haber para ellos un mecanismo de restricción de la libertad, no de carcelería, de hasta 8 años, entre 5 y 8 años. Y mecanismos para que coadyuve al derecho penal contemporáneo, que es la resocialización. La resocialización y trabajo comunitario, ¿no? Trabajo comunitario. Pero también hay aquellos que se opongan y que digan que o no lo digan inmediatamente, pero que al final sí. Entonces para ellos se contempla sí el mecanismo de retención carcelaria entre 5 y 8 años. Pero ¿qué pasaría con aquellos que tienen una posición recalcitrante, se oponen frontalmente y no quieren nada con el acuerdo? Para ellos sí habrá retención penitenciaria, cárcel, no hay otro hasta camino. por 20 años, no hay otro camino. De manera que la impunidad en realidad no va a existir. Lo que sucede, María Jesús, es que hay que comprender, las gentes que han sufrido la debacle del terror sienten evidentemente que habría ciertos niveles de impunidad. No dan pase supuestamente, como han dicho algunos columnistas, borrón y cuenta nueva. Claro que no darían pase a y eso. No puede ser un borrón y cuenta nueva así por así, porque entonces habría una burla histórica a lo que significó los resultados de esa consecuencia de la violencia interna. Y yo creo más bien que el gobierno ha pertrechado todo un proceso, no ha sido fácil la negociación en La Habana, ha habido momentos bastante álgidos donde uno y otro se han levantado y luego han vuelto a la mesa. Así son las negociaciones, María Jesús, son lúcidas. No todos están contentos. No todos están contentos. En una mesa siempre hay posiciones maximalistas. Pero con dos posiciones maximalistas, María Jesús, nunca se llega a nada, porque entonces no habría negociación. Hay que aprender a ceder. Ceder no es retroceder, es avanzar. Es una técnica en la negociación diplomática y en este caso se ha utilizado para viabilizar el acuerdo que el día de hoy se está firmando. Y que naturalmente es un proceso nuevo, diferente. Veremos años que seguramente tomará para que logremos esa reconciliación en Colombia, ¿no? Quisiera preguntarte, Miguel Ángel, nosotros hemos vivido la violencia política, ¿no? Y hoy vemos un episodio en el que muchos peruanos rechazan el tema, por ejemplo, un poco saliéndonos un poquito de Colombia, ¿no? En el caso de este mausoleo y todo aquello. ¿Cómo ves este aspecto? ¿Por qué no haber podido llegar a un paso como este en el Fíjate, María Jesús, qué bueno que digas y que pongas el tema en la mesa, que los peruanos que nos escuchan, nuestros compatriotas, lo tengan muy claro. Sendero Luminoso, que digamos tuvo una relación con el Perú bastante fracturada, franquearon la vida nacional por 12 años, tú y yo y algunos más somos parte de esa, cuando éramos chiquillos, la generación de la década perdida, donde se flagelan los sentimientos colectivos. Un Sendero Luminoso cuyos actores principales están en las cárceles, pero que en el proceso ha habido, a mi juicio, ciertos niveles de descuido, donde no hemos incorporado, María Jesús, y sería importante que se haga en las currículas escolares, en los sínodos universitarios, qué significa o qué significó el Sendero Luminoso y el flagelo que ocasionaron, porque hay enormes diferencias entre el Sendero Luminoso y las FARC. El Sendero Luminoso no es una guerrilla, Sendero Luminoso es un grupo terrorista que colude contra el Estado, ni siquiera para tomar el poder y dirigir al Estado, sino para destruir el Estado e instalar otro. Y nunca tuvieron un jefe conocido. Conocimos a Abimael Guzmán cuando fue detenido en 1992. Nunca tuvieron un uniforme, nunca controlaron nada del territorio nacional. Llegaron a un punto en la noche, sacaban a los alcaldes, juicio popular, y luego los mataban. Entonces, no son comparables y por tanto los mausoleos que ahora estamos viendo, estas manifestaciones, a mi juicio deberían tener la discrecionalidad, el Estado debe estar detrás,
de cuidar que no se produzca la apología al terrorismo. Ese es el Esto delito es muy en importante. sí. El delito en sí sería apología. Así es ¿cierto? un delito. El terrorismo. Te preguntaba esto un poco para entender los últimos hechos también, ¿no? Si hemos vivido una violencia tan terrible, con el propio presidente ha señalado y se ha mostrado a favor de que, por ejemplo, ese mausoleo luego sea posiblemente destruido, ¿no? Volviendo un poco a Colombia, quería hacerte este acápite, conocer tu opinión, ¿no? En el caso de Colombia está muy relacionado también el tema de las FARC al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y es un país que conocemos los índices de narcotráfico que tiene. ¿Crees que va a cambiar? Ya tiene que, a partir del día de hoy se produce un desligamiento total entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el narcotráfico, con el que, hay que decirlo, convivió. Totalmente. Era una simbiosis, era un binomio que actuaban, porque los primeros usaban las armas para proteger a los narcotraficantes y los segundos brindaban el dinero para que ellos puedan pertrechar todos sus actos delictivos. Pero eso el día de hoy culmina. Porque es parte del proceso Colombia, ¿no? de la reinsertación de los armados. Importante para Colombia, para la región, para el Perú, cómo ligamos un poco esta realidad que en teoría dejaría de ser Colombia uno de los países que lideran los rankings en narcotráfico, ¿no? Yo creo que, María Jesús, mirándolo ya desde un aspecto regional, primero que es importante aplaudir la paz. Vivimos en un subcontinente, en una región donde los conflictos no deben ser nunca la regla. Somos un grupo de sociedades hermanadas históricamente y deberíamos mirar ultraactivamente los destinos de otra manera, evitando cualquier aparejo con el narcotráfico, que siempre es una gangrena social. Y para eso es muy importante estos trabajos de circuitos interestatales, intergubernamentales, que estoy seguro que van a coadyuvar a que esto progresivamente pueda cambiar. Claro, y es importante cuidar el vecindario, ¿no? Tú no puedes sentir en esta frase quizá un aspecto doméstico, pero Colombia es nuestro país vecino, es nuestra frontera, nuestras relaciones diplomáticas están siendo bien preservadas. Y coincido con el presidente de la República en el sentido que si hubieran remanentes, porque como te decía al comienzo, puede haber que hayan gentes también en las FARC disidentes que no están de acuerdo con el acuerdo propiamente dicho, y entonces la inteligencia peruana tendría alguna información de que en la zona de frontera estarían actuando. Allí hay que estar alertos para preservar el principio de soberanía, también, ¿no? La frontera, que siempre suele ser, María Jesús, bastante sensibles, y por eso es muy importante la presencia del Estado en esas zonas. Y además ahí está el presidente de la República del Perú también, ¿no es cierto? Hablando fundamentalmente del principio de paz, que ojalá y pudiéramos ver en algún momento de la vida, de la historia, por ejemplo, esos temas de paz en Medio Oriente, ¿no? En aquellos lugares donde la violencia y el terror es prácticamente un aspecto terriblemente estructural, no coyuntural. Miguel Ángel, el mundo da noticias, ¿no? Y por ejemplo, quisiera preguntarte también, aprovechar tu presencia, es el primer debate en los Estados Unidos, el primero de 3 en una especie de diferencia que se va acortando. ¿Cuál va a ser ese gran desafío de Hillary, de Trump, el voto latino? No sé si entender un país en el que no está habitado únicamente por estadounidenses. Bueno, es verdad, es el primero en que van a estar cara a cara, pero como candidatos. Recuerda que ambos actuaron en debates en la etapa inicial de la campaña como precandidatos, y ahora vamos a ver el cotejo de dos expresiones, dos características distintas, y el que cometa menos errores a la hora de decir su pensamiento, que por lo demás ya es más o menos conocido, entonces sumará algunos puntos menos. Y evidentemente hay que pensar en que hacia adelante Estados Unidos de América ya tiene dos estereotipos de personas que representan a dos partidos importantes y que van a definir el destino del país más importante del planeta. ¿Crees tú que el gran desafío, tanto en Hillary Clinton como en Donald Trump, con lo controversial que pueda ser, no es un oponente, no un debate fácil tampoco? No va a ser fácil. ¿Cuál de los dos crees tú que apela, por ejemplo, mejor y capitaliza mejor el voto juvenil? Bueno, sin duda alguna, los dos tienen sus estilos. Ya hemos visto que el estilo de Donald Trump le ha dado resultados, nos guste o no nos guste. Por eso es un candidato. Sí, pero el tema de lo de México y del muro ha sido su gran... Así es, ¿no? Pero sigo creyendo en el nivel que todavía es un empoderamiento de Hillary Clinton como exsecretaria de Estado, que lo ha sido, como un hombre, como una mujer de Estado,
que puede articular una visión más, digamos, coherente, de tranquilidad que un futuro estadista debe mostrar, y que los jóvenes... Que los arrebatos de Trump. Así es, y que muchos jóvenes en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los latinos, tienen una importante identificación con Hillary Clinton, y creo que a partir de allí vamos a ver cómo se va a expresar los fenómenos de votación, pero no hay que olvidar que los resultados no se miden por votos ciudadanos, sino por cantidad de delegados, que es un asunto más complejo del que podamos imaginar. Pero hoy, claro que sí, pero hoy veremos las estrategias y seguramente va a haber un face to face. Ahora, definitivamente, ¿no? Un poco además que es el estilo de Donald Trump y no va a ser exactamente el día de hoy seguramente la ocasión para que cambie su storyboard. Ahora, el otro tema es que ambos pretenden gobernar un país complicadísimo, ¿no? Porque no está habitada por, te decía yo, el tema de los latinos y gente del mundo que habita este país. ¿Cuál de los dos crees tú que entiende mejor al propio Estados Unidos? Fíjate, tú has dicho muy bien, Estados Unidos es un país en estos momentos con el cúmulo de problemas internos que tiene el país, las brechas, el tema racial, en el tema económico, la violencia en el tema económico también, que es un país que ha empezado a salir airoso en algunas cuestiones fundamentales. En el tema internacional, donde Estados Unidos tiene una agenda conocida, es bastante complejo. Esta violencia, por ejemplo, contra las personas de color, y claro, últimamente. Y claro que sí, entonces se alista el futuro estatus social y político para el presidente que fuera de grandes retos. Estados Unidos es el país más poderoso del planeta. En las relaciones internacionales eso significa cumplir un rol estratégico y una responsabilidad de quien comande a Estados Unidos, de manera que será muy importante que la gente de Estados Unidos no se deje llevar solamente por, digamos, el refrito del discurso, sino las cuestiones de fondo que puedan darle ese nivel de tranquilidad que quiere Estados Unidos. Que necesita este país, ¿no? Ahora es el primero de los 3 debates, Miguel Ángel, en un hecho que además en Estados Unidos es obligado, ¿no? Ahí no es que no quiere ir al debate o no, es optativo, es obligado. Y Federico por acá también. Ahí se iba un poquito la pregunta. Bueno, como siempre un placer conversar con nuestro experto internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, acreditado, estarás en Colombia el domingo. Estamos en Colombia el domingo, pues de todas maneras. Para el plebiscito en este país sobre la firma del acuerdo definitivo de paz, ¿no?, entre la FARC y el gobierno colombiano. Bueno, gracias a nuestro invitado nuevamente. Vamos a las 9:33 a una pausa.